Creo que ya estamos en vivo, compañeros, si alguien me puede confirmar que estamos en vivo. Y bien, un saludo a todos, a toda nuestra comunidad y a los compañeros que están aquí presentes. Como le hemos prometido, hoy vamos en vivo haciendo una discusión que sea también técnica sobre el tema de la teoría neurocognitiva y lo haremos a través de un trabajo que hemos hecho en estos meses con todos los colegas de la academia, es decir, la traducción del libro enteramente. Y aquí tenemos la mayoría de los traductores que han participado y antes que todo quiero decir una cosa. Yo creo que lo de involucrar profesionales del área para la traducción de un libro técnico y no directamente traductores es una elección bastante rara, pero a mí me gustaba la idea proprio que cada uno de mis compañeros pusiera su alma, su propia experiencia, su propio background para crear una obra que no fuera la copia exacta de la obra que hemos creado en italiano, sino algo de completamente nuevo. Y esto me ha gustado muchísimo. Han trabajado con gran detenimiento, con gran compromiso y yo tomo la oportunidad para darle las gracias a todos ustedes que han traducido este libro aquí públicamente, han hecho verdaderamente un gran trabajo. Bien, el libro es este, enteramente. Y bien, um, empezamos con un capítulo así, no el primero, un capítulo, el 17, Carmona. Háblanos de este capítulo, ¿qué piensas de este? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el capítulo 17 se llama Esto es un ejercicio, ¿sí? Pero lo que me llama la atención del capítulo es observar cómo las experiencias prelesionales del paciente, sus recuerdos, memorias, emociones, pueden influir en la capacidad de darle una intención al movimiento, ¿no? Por ejemplo, cuenta principalmente la historia de diferentes pacientes. Comienza con la de Fabio, en donde estaban haciendo un ejercicio simple de reconocer posiciones para la muñeca, y usted como terapeuta le pregunta, pero Fabio, si tú logras recuperarte, ¿para qué te sirve este movimiento? Y Fabio dio una respuesta que, bueno, impacta a cualquier rehabilitador, ¿no? Comienza a llorar, entra en un mundo rico en emociones, y su respuesta fue que le recordaba cuando era un niño y jugaba con las ondas del aire, sacando la mano fuera de la ventana del carro, del coche, y recordó el momento de cuando iba a la playa con su padre durante la niñez y hacía esto, ¿no? Y de esta manera, bueno, enlazándolo también en una parte del libro con estudios de Perfetti, donde todas estas actividades prelesionales pues están involucradas con la imagen motora, las representaciones corticales, y le pueden dar al rehabilitador una herramienta para llegar a lo que llama el filósofo Mauricio Giacono al mundo intermedio, porque a pesar de que ustedes estaban en el mundo de la sala de la casa de Valerio Sarmati, ¿no? Haciendo el ejercicio, Fabio en su cabeza estaba en el mundo de sus recuerdos y de sus actividades prelesionales, y eso pues influyó directamente en el movimiento. Y así como este, bueno, están las otras historias de otros pacientes, donde directamente comenzó a trabajar con ellos y le facilitó mucho la realización de los ejercicios e influyó muchísimo en la rehabilitación. Sabes que ha nombrado Mauricio Diácono, que es quizás muchos lo conocen porque han participado al Congreso de diciembre, es un filósofo, filósofo italiano que ha participado al desarrollo también de la teoría neurocognitiva. Se habla de desarrollo de la teoría neurocognitiva porque la teoría neurocognitiva no es estática, es algo que se modifica en el tiempo gracias también a cómo se modifican los conocimientos en el área de la neurociencia. Y él hace propio prefacio, como se dice en español, Un prefacio. un prefacio al libro. Y este prefacio es, a mi parecer, algo de muy importante porque hace una operación histórica y también social. Porque saben, en todas las comunidades, en nuestra comunidad como la que es la comunidad de la rehabilitación,
hay siempre tal vez fricciones o malentendidos entre personas, es como cualquier comunidad, como pequeños pueblos. La rehabilitación es como un pequeño pueblo a la fin y el mundo es muy pequeño. Y él hace una buenísima operación para conjuntar todos estos pedazos de un mundo que se iba un poco rompiendo en el mundo y me pareció una gran operación humana, histórica y social, la que encontramos en el prefacio de Mauricio Iacono. Y como estábamos diciendo, la evolución, ¿sabes? Nosotros mostramos muchas veces ejercicios que son relacionados al ejercicio terapéutico cognoscitivo, ¿no? Cuando mostramos ejercicios de reconocimiento que son bastante simples, pero no mucho. Pero esto se ha evolucionado también tomando en cuenta la experiencia prelesional del paciente y en este capítulo 17 lo que hemos intentado de hacer, contando las historias clínicas de los pacientes hasta la construcción del ejercicio. Muy bien, y lanzámonos en otro capítulo, ¿no? En capítulo 2, donde hablamos de qué, Wendy. Hola, buenas tardes. Bueno, el capítulo 2 es un tema que posiblemente muchas veces hemos dicho, ¿por qué nos enfocamos a una rehabilitación muscular? Pero en especial este capítulo me ha gustado bastante porque te lleva al por qué no hacer esto, te lleva paso a paso desde cada experimento que han hecho, que ha surgido, para saber por qué no debemos concentrarnos en una rehabilitación muscular. Aparte de eso, este capítulo tiene como dos partes muy importantes, la sentimental, que así yo le puedo llamar, y también pues la de expertos, ¿no? La sentimental porque tiene mucho que ver lo que nosotros sabemos, lo que aprendemos y cómo es que se lo vamos a transmitir al paciente. Igualmente en este capítulo hay una anécdota del doctor Valerio con un paciente que le pregunta si era real que su cerebro después del ictus había muerto. Y el doctor, pues ahí es donde empieza a narrar todo esto, lo científico, pero lo interesante de aquí es que es muy importante también lo que nosotros sabemos y cómo es que se lo vamos a dar a transmitir o a decir al paciente, porque muchas veces va a depender más lo que nosotros le hagamos saber, que los ejercicios realmente así sean los mejores ejercicios del mundo, pero si no logramos transmitir realmente lo que estamos haciendo o explicarle, pues no va a tener gran impacto. Eso como del lado sentimental. Y del lado más experimental, de verdad a mí me encantó este capítulo. Si pudiera solamente imprimir este capítulo y enviarlo como un artículo, muchos de los profesionales como nosotros saldríamos de dudas de por qué hacer o no un ejercicio que va dirigido a lo muscular. Porque, bueno, aquí voy a hablar como un ejemplo de un experimento donde demuestran que sí hay una nueva creación de neuronas, no es que nazcan o renazcan las que ya murieron, sino hay una nueva creación de neuronas que se da en el hipocampo. De verdad, recomiendo mucho este libro, ojalá cuando vayan a comprarlo lean este capítulo muy, muy detenidamente porque explica que desde 1990 se creía que no, que la neurogénesis no existía. A partir de ahí empezaron a haber varios experimentos. Uno de ellos es un experimento que hicieron con ratones donde se demuestra muy claramente que este nuevo nacimiento existe, donde ponen a ratones en diferentes ambientes, un ambiente muy simple y un ambiente lleno de experiencias. Al final, después de varios días, demuestran que tuvieron el mismo número de neuronas nuevas los dos, pero los que las mantuvieron fueron los ratones que estuvieron en un ambiente muy, pues, con mucha experiencia, con mucho aprendizaje. Y esto debemos traspolarlo a nuestra terapia, que es importante cómo nosotros hacemos que estas neuronas nuevas que nazcan no mueran, sino que se permanezcan, pero por medio de aprendizaje. Y así como este ejemplo, hay muchos ejemplos de estudios, de investigaciones que han hecho donde demuestran que existe un nacimiento de neuronas. Y creo que ya. Qué bueno. Y entonces, un aspecto de la neuroplasticidad es propio la posibilidad de crear nuevas neuronas.
claramente, todavía no sabemos cuánto esta creación de nuevas neuronas se vaya a impactar en el proceso de recuperación, pero estamos aquí listos para buscar nuevas investigaciones que puedan decir, falsificar o verificar esta hipótesis. Siempre continuando en el tema de la neuroplasticidad, Alicia, no sé si estás aquí para hablarnos del aspecto de de la plasticidad cerebral. No la veo. Ok. Entonces, yo pasaría la palabra al doctor Guillermo Hernández, que él ha traducido de forma transversal muchos capítulos. Dejaría la palabra a usted, doctor. Alicia, después volvemos a ti, que ahora te ha ingresado. Okay. Danos 2 minutos que continuamos. Gracias, Valerio. Pues bueno, un placer primero saludar a todos y haber participado en esta traducción. Cuando menos estos 3 capítulos en los que ahorita he podido participar me han dejado muy, muy contento de poder conocer tus experiencias y cómo el proceso, ¿verdad?, de rehabilitación, pues podemos darle un giro. Quiero comenzar primeramente, pues bueno, en el capítulo 1, ¿no? Ya el capítulo 2, de manera excelente lo acaba de comentar Wendy. En el capítulo 1, el capítulo se llama Cerveza sin vaso. A mí en lo particular me gusta la cerveza con vaso, pero pues me pareció muy interesante ver cómo pudiste llegar, ¿no? Esa primera parte, digamos, de toda una experiencia de decir, resulta que en donde tú trabajabas estaba una persona que llegaba, era un cliente frecuente de ese lugar, ¿verdad? Y entonces a él le gustaba tomar su cerveza sin vaso. Así era como se conocía a esta persona, como se puede conocer a muchos otros clientes. Y él, de manera muy peculiar, pues al estar platicando contigo, se entera de que estás como pasante ya de la licenciatura en fisioterapia y te dice, bueno, pues aquí tienes mi tesis, ¿no? La tomas diciendo tú, qué padre, ya me libro de ese trabajo tan difícil de pensar en meterme a la tesis y de decir ahora quién me va a ayudar, ¿no? En esa parte de poder hacer la tesis. Empiezas a buscar a alguien que desde tu punto de vista tuviera muy poco interés a lo mejor en ayudarle a un alumno, ¿no? Que estuviera muy ocupado y entonces llegas con el profesor Vinciguerra, ¿verdad? Y entonces tú pensando en que, bueno, pues él es el director, está muy ocupado, no va a tener el tiempo para estar detallando pues este mensaje que un simple alumno, así lo pudiste haber pensado en este momento, le quiera dar. ¿Y cuál fue tu sorpresa, no? Un experto en todo el ejercicio terapéutico cognoscitivo que conocía a Perfetti, que era apasionado precisamente de Perfetti, y tú le llegaste con una tesis en donde al principio te dice, muy bien, Valerio, hiciste un excelente trabajo, perfecto, pero vamos ahora a pulirlo, y te empieza a sacar dentro de su arsenal en la biblioteca que tiene una serie de libros, ¿no? Entre los cuales pues te van a ti haciendo decir, pues gracias que llegué aquí. A lo mejor al principio tenías dudas pensando en ser un fisioterapeuta, de dar masajes, de ayudar a una persona que se parara, ¿verdad? Así como con todo ese caché que a veces podemos decir, acá en México decimos, bueno, al que ayuda a sobar, al que ayuda a mover, al quiropráctico. Pensando así, tú llegaste a este momento de decir, bueno, voy conociendo toda la estructura del ejercicio terapéutico cognoscitivo, que a lo largo, ¿verdad? Bueno, a la larga, pues estamos viendo, ¿no? Que aquí lo tienes reflejado a través de esta gran academia. Entonces, esa primera parte del libro te atrapa, te ayuda a saber cómo fuiste construyendo todo ese proceso hasta poder decir, pues para aquí tenía yo que venir, porque si yo no hubiera entendido cómo el ejercicio terapéutico cognoscitivo puede ayudar en realidad a mejorar a un paciente, pues seguiría siendo un rehabilitador de esos de los cuales pues seguramente hay muchísimos, ¿verdad? Sin que esto ofenda absolutamente a nadie, pero fue llevando todo ese proceso a decir, necesitábamos conocer esto. De otra manera, la rehabilitación seguiría quedando muy atrás. Y entonces poco a poco, ¿no? El profesor Vinciguerra te va llevando
hacer una tesis verdaderamente ejemplar y magistral. La tesis hablaba algo así sobre las lesiones nerviosas periféricas, ¿verdad? Y él te guió a decir, bueno, ahora vamos a pulirlo, a ponerle el plus de decir, el ejercicio terapéutico cognoscitivo también te puede ayudar en ese tipo de lesiones. Llegamos así hasta la otra parte de ese primer capítulo en donde nos hablan sobre la imagen motora. Aquí muy interesante, ¿verdad? Me gustaba mucho cada que el profesor Vinciguerra te decía un pero, ok, vas bien, pero existe algo, ¿no? Todavía en esto que tenemos que cambiar. Y entonces, conforme él te iba dando libros, aquí te entrega un libro, ¿verdad? Sobre la imagen motora, para que tú pudieras corregir o mejorar tu tercer capítulo, que era en el que de manera específica ibas a ir para allá. Y hablaba, ¿verdad?, precisamente sobre el término de las representaciones corticales para el movimiento. ¿Te sonaba familiar? Tú pensabas que era algo que podías recordar a lo mejor de manera muy fácil, pero a final de cuentas, ¿verdad? Nunca habías pensado que ese movimiento, incluso el más sencillo, tuviera una complejidad para que se pudiera elaborar. Siempre pensamos, no, muevo mi mano, muevo mi pie y hago una serie de actividades pues muy sencillas, pero todo está fundamentado precisamente en esa parte de la imagen motora. Tú encontraste una fascinación de ir estudiando cómo el ser humano estaba hecho, cómo se explotaba para realizar sus actividades en la vida cotidiana, ¿verdad? Pero que a veces no se revelaban de manera directa. Entonces, todo este libro te fue ayudando precisamente a comprender qué era lo que tú tenías que ir haciendo para ir mejorando en todo ese sentido, ¿verdad? Las características de ayudar a los pacientes. Entonces creo que, digo ya, para dejar y dar pauta a otras personas, es un capítulo, es un primer capítulo que te atrapa, que te ayuda a querer seguirlo leyendo, ¿no? Yo en este primero y segundo capítulo que tuve oportunidad de trabajar, te llena de muchas ideas en las cuales uno como rehabilitador pues vas viendo con tu paciente día a día y simple y sencillamente pues quieres hacer algo más para el paciente, ¿no? No dejarlo así de manera muy superficial como en muchas ocasiones nos habían enseñado a la escuela, muévele al paciente por moverle, ¿verdad? O dale una sobadita y a lo mejor se siente muy apapachado el paciente, pero hasta ahí nos quedábamos. Entonces ha sido verdaderamente interesante leerlo y releerlo, porque para poderlo traducir, esa es una realidad, ¿no? Este capítulo termina cuando el profesor Vinciguerra te dice, esta no es tu tesis, y entonces tú todo sorprendido, ah, caray, ya se dio cuenta, ya encontró, ¿no? El detalle, y te decía él, es que esto está muy bien, ¿no? O sea, como que no me parece que un estudiante de este grado haga un trabajo bajo esas características. Entonces, a final de cuentas, pues para ti fue agradable decir, está bien, mejor me mantengo callado y lo escucho para ver qué me quiere decir, porque a final de cuentas he aprendido muchísimo sobre esta parte de la teoría neurocognitiva del profesor Carlo Perfetti. Esa sería mi aportación. Qué bueno, muchas gracias, doctor Hernández. Y sí, damos un poquito de spoiler. Después que Vinciguerra fue mi tutor de tesis, con él hemos fundado esta academia. Así que un encuentro así casual de un cliente en una cervecería que toma una cerveza sin vaso, tal vez puede ayudar un estudiante, también lo peor estudiante, porque yo fuera el peor estudiante de todos, no me gustaba la fisioterapia, no tomaba sentido en una fisioterapia solo mecánica, y que te cambia totalmente la vida. Yo espero que también todos nosotros que estamos participando de esta academia, quizás muchos de nosotros tienen papeles en universidades, son docentes, que ayuden también los estudiantes, también lo peor, que parecen los peores estudiantes, a tomar una chispa, para decir, un poco de incentivación para buscar su propia pasión, porque al final es la única manera para tener la fuerza de estudiar. Yo creo que es la pasión, no hay otro, no hay pago, no hay otras cosas que te pueden empujar a estudiar. Bien, muchas gracias. Y Alicia, ahora estás ahí. Estábamos hablando de plasticidad cerebral,
tardes a todos. Sí, efectivamente sí estaba escuchando lo que estaban conversando. Bueno, primero también yo quiero agradecer por la oportunidad que se nos dio en la traducción y en la revisión de los diferentes capítulos de su libro Valerio, que en mi caso para mí los capítulos que me tocaron revisar fueron bastante interesantes. En el capítulo 4, que fue el que me dieron inicialmente, que habla acerca de la plasticidad cerebral, pues tú comentas acerca de la experiencia que tuviste con un joven que había perdido accidentalmente sus piernas, pero que tocó intervenir efectivamente sin su tutor y con pocos conocimientos también de lo que le podía estar pasando a este joven, que prácticamente estaba con mucho dolor, que gritaba, y también de alguna manera, como a todos nos ha tocado la primera vez, actuar justamente en una situación así, y no lo comprendemos cuando somos estudiantes o no tenemos mucha experiencia. Entonces ese es tu asombro cuando logras ver que justamente la queja de él era de un dolor de piernas que no tenía, que por accidente pues las había perdido a través con una motosierra, porque trabajaba en el campo, según entendí. Entonces, en esta situación, que me imagino desesperante también por parte del profesional, alcanza a llegar el tutor, como quien dice, a salvarlo por tremenda situación, pero que de cierta manera también es inexplicable de que como una persona podía sentir dolor de algo que no estaba. Entonces, justamente este capítulo explica que no se trataba en sí de un dolor físico o de un dolor psicológico que podía tener el paciente, sino aquel dolor que se le denomina actualmente dolor fantasma, que a través de un autor que lo tuve que escribir, que se llama Mersen, no sé si, ojalá no me demande por pronunciarlo mal, ya, pero él es prácticamente el precursor también acerca de lo que se refiere al campo de la neuroplasticidad, donde prácticamente cómo se sustituyen estos espacios al no estar, ¿no? Como que de alguna manera se apaga esa sensación, pero se ve reflejada en las áreas adyacentes. Entonces, prácticamente ese era el reflejo de lo que estaba sucediendo con este paciente. Más allá también hay otros capítulos que explican acerca de cómo después también del ictus pueden suceder estas cosas y cómo se puede nuevamente recuperar o mejorar esta situación. Es lo que les podría decir del cuarto capítulo. Muchas gracias, Alicia. A mi parecer esto es importante como tema, tanto por el profesional, porque es la base sobre la cual, a través de la cual nosotros logramos cambios y modificaciones en nuestros pacientes, es propio gracias a la capacidad plástica de nuestro sistema nervioso central. Esto es importante, a mi parecer, tanto por los profesionales cuanto por los pacientes. De hecho, este libro nace y la dificultad fue esta, tomado 3 años para desarrollar el libro, propio porque está dirigido no solo a los profesionales, sino también a pacientes y familiares y a los interesados de la neurociencia. Hemos intentado de darle una forma que pudiera ser entendible, sea tanto para el técnico cuanto por la persona normal. Muchas gracias, Alicia, por tu intervención, y quiero recordar, dígame si me estoy equivocando, que este fin de semana tenemos una conferencia proprio con el patrocinio de la asociación del Colegio de Fisioterapia de Ecuador que usted representa, y también con el patrocinio de la Asociación de Fisioterapeutas de Colombia. ¿Verdad, Alicia? ¿Me estoy equivocando? Sí, no, del Colegio de Fisioterapeutas del Guayo. Ahí va a estar presente. Perfecto. Y entonces Muchísimas gracias de antemano.
Gracias a ustedes por el apoyo y para la ayuda en el desarrollo de la conferencia que haremos sobre la diferencia entre hemipléjico derecho y hemipléjico izquierdo. Muy bien. Para el nerviosismo no estoy encontrando la lista de los capítulos de los nombres. ¿Quién es que quieren aportar algo más sobre lo que hemos hecho en nuestro trabajo? Aquí hay. ¿Puedo dar A mí me alguna impresión gustaría... sobre el capítulo 3? Ah, bueno, Ah, adelante, Marco. perdón. A mí sí me gustaría comentar como que un poquito más general, porque sí pude leer varios capítulos. Y una de las cosas que más me gustó del libro es no solo la parte técnica y el concepto de la terapia neurocognitiva, sino esas experiencias que usted fue teniendo junto con los pacientes, ¿no? Eh, Pasando todo lo que se lee en el libro y viendo cómo son las clases grupales, la atención del paciente en la academia y en Stroke Therapy, te permite comprender un poco más cómo debe ser el abordaje hacia el paciente, ¿no? Una de las cosas que me ha gustado mucho es, bueno, el prefacio que hizo Giacono, donde relaciona esta parte de su experiencia con este tipo de, esta clínica de Perfetti o de ejercicio terapéutico, ¿no? Él tenía una idea de qué es ir a terapia, qué es ir te sientas, el masaje y esto, ¿no? Y cuando él fue acercándose más hacia esta clínica y empezó a ver cómo era el manejo hacia el paciente, se dio cuenta que esto va fuera de lo clínico, ¿no? Que igualmente en el Congreso él igual lo mencionaba, que la ciencia ha avanzado tanto que nos concentramos mucho en tener un dato preciso, ¿no? De buscar estandarizar protocolos, buscar clasificar a los pacientes. Y vamos quitando estas cuestiones filosóficas, estas cuestiones de cómo funciona la mente, cómo percibimos toda esta parte. Entonces, la convivencia que tuvo con el doctor Perfetti le ha permitido ver pues toda esta otra área de que es la terapia neurocognitiva o en este caso pues la rehabilitación en pacientes neurológicos, ¿no? Porque también esa misma comparación igual la hizo Nora Bateson en su conferencia también. Entonces, ¿cómo es la visión desde otro profesional en el acercamiento a esta terapia neurocognitiva, ¿no? Entonces, es interesante todo lo que se lee desde esa perspectiva filosófica en el libro. Muy bien, mil gracias. Marco, debemos darle las gracias, yo te doy las gracias, Marco, porque él fue el coordinador de todos los traductores. No fue simple porque hemos trabajado, creo, en 18, 20 profesionales para hacer esta traducción y hacer esta coordinación no fue por nada simple. Bien, yo quería hablar también de un capítulo que es el capítulo que da el nombre al libro. Veo que se ha conectado el compañero Samuel. Tú hiciste la traducción del capítulo 6, ¿no, Samuel? Enteramente. Hola, sí, tuve la suerte de que me tocara ese capítulo. Me encantó. Hablo un poquito de él, sin decir mucho spoiler. Sí, y después te muestro una cosa que tú no viste en el borrador del libro, son las imágenes de cómo ha evolucionado Michele en sus dibujos. Vale, pues en este capítulo a mí me gusta mucho, pues Valerio nos muestra desde su punto de vista lo que hemos pasado casi todo cualquier profesional, es decir, nos menciona de su primero, vamos, en su segundo paciente y vamos, yo me sentí como él porque es eso, es como que nos lanzan a un mundo donde nosotros solo tenemos los libros y nos encontramos con enfermedades que cada persona, cada paciente es un mundo y hay que entender a cada paciente. Y con Michelle se lo advirtieron desde un principio que era, vamos, recuerdo una frase que me dijo Valerio que fue: este tipo de paciente es como bautizarse en el fuego. Y aquí Valerio se bautizó en el fuego porque era un paciente
complicado. Y también me gusta mucho el capítulo porque muestra el lado humano que siente el profesional al encontrarse, en este caso Michelle era un niño, y al encontrarse con esos sentimientos de ponerse en el lugar de la familia que está pasando por este tramo. Y es muy, la verdad que es emotivo el capítulo porque va de menos a más evolucionando, desde la evolución que va teniendo Michelle, la evolución que va teniendo el propio Valerio dándose cuenta de las cosas. Hay una cosa que me gustó mucho porque hay como un punto de inflexión en el que Valerio está como si fuera perdido y ahí que no sabe qué es lo que está pasando. Él quiere encontrar la conciencia de Michelle y lo que hace es estudiar más, investigar sobre el tema y dedicarle horas para sacarlo adelante. Y así fue como junto con el paciente y su motivación a querer sacarlo de ahí, querer sacar esa conciencia del paciente, lo lleva, vamos, a que el propio Perfetti le dice que si se retira aquí está en el punto más alto porque hizo un muy buen trabajo. Y la verdad que me encantaría ver el tema de los dibujos porque el ver cómo se describe, cómo va evolucionando Michelle y cómo se ve él a sí mismo a través de la terapia neurocognitiva es impresionante. Es un capítulo que la verdad que es muy, muy importante y de hecho da nombre al libro. Aquí tenemos a Michelle. Esta Al fue... principio me imagino que sería muy, muy desfigurado y al final es increíble lo que va consiguiendo. Al principio miras cómo se iba a dibujar a pedazos, ¿no? Él, recordamos que ha tenido una lesión cerebelosa y del hemisferio cerebral. Y como sabemos, el cerebelo tiene este papel, ¿no? De ayudarnos a conjuntar informaciones de partes diferentes del cuerpo o diferentes informaciones de la misma parte. Y cada semana yo le iba pidiendo de hacer un dibujo y lo bueno es que cada vez que él mejoraba en el movimiento, cambiaba también su propia representación del cuerpo. La representación de la cual ha hablado Wendy, ha hablado Alicia, que se modifican a través de la experiencia del paciente, esto se refleja también en el cómo, en el cual es el sí mismo, ¿no? ¿Cómo se dice? La percepción del sí. Y esto no es la parte final. La parte final, hago un spoiler, es esta. Es el dibujo final de Michelle, donde le cuento también Increíble, un poco. vamos. Sí, pero mira que hay también un aspecto, ¿no? Él se ha dibujado también los genitales, ¿no? Y en uno de los dibujos anteriores, la mamá lo ha borrado, ¿no? Por un poco de pudor esto de los genitales. Y pero significa también un volver, un querer volver en el mundo, no tanto solo como ser físico, sino también como ser social, ¿no? Y también que se pone el branding de su... yo te lo digo, yo escribí este capítulo llorando en cada palabra porque él fue también importante, Michelle, porque fue el paciente cero de la telerehabilitación. Es a través de él que hemos empezado en el 2004, imagínate, sin tener ninguna herramienta sobre esta posibilidad, es a través de él que hemos empezado a hacer las primeras experiencias de telerehabilitación hace 17 años. Tú, Mayra, hiciste algo con este capítulo, me parece. Sí, doctor. Y ahora con la aclaración que hizo Samuel, yo entendía la importancia de Michelle por todo lo que dijo, que fue muy difícil la despedida porque él tuvo que irse, ya no pudo continuar en la clínica. Y ahí entró el problema de que usted no quería que lo deje la teoría, la rehabilitación neurocognitiva, y quería ver una manera que él siguiera haciendo la rehabilitación, especialmente porque él aún presentaba problemas en el equilibrio y no lo podía dejar mucho tiempo sin un apoyo. Entonces fue ahí que creó la idea de grabarse usted mismo haciendo los ejercicios para que la mamá, Alejandra, los pudiera hacer cuando estuviera en casa.
Y primero empezaron con la tecnología de esa época, que eran los VHS. Y ahí usted mismo habla de la importancia de volverse aliados con la familia, ya que generalmente este tipo de pacientes sí o sí van con un familiar mínimamente, con alguien que les ayude en la realización de estos ejercicios. Y usted recarga que el paciente pasa mucho más tiempo en casa con la familia que en la rehabilitación. Y es lo importante de darle esa importancia a los familiares, que sepan cómo hacerlo, que sepan por qué hay que hacerlo, para que también ayuden al paciente, al familiar paciente, a que mejore más rápido, que tenga más oportunidad de aprender. Y de ahí nace la idea de mandarle el video a Michelle, o usted realizando los ejercicios, y usted mismo indica que después Michelle vuelve como 3 veces más, pero el viaje era muy, muy cansador, muy largo, y lamentablemente con el tiempo dejó de volver. Pero de esa idea parte la idea de crear la telerehabilitación, porque después de hacer esta creación, usted termina la beca y vuelve a Roma y se reúne con otros 3 fisioterapeutas y empiezan a crear la idea de hacer la telerehabilitación a distancia, dándole las recomendaciones a los familiares para que ayudaran en la casa. De ahí indica que un día se encuentra con un amigo, su amigo de la infancia que se había ido a Alemania, y que él empezó a ayudar a abrir este panorama a través de Facebook, porque usted tenía el problema de que muchas veces no sabía si los pacientes estaban haciéndolo bien o no. Y estar esperando la siguiente reunión para ver si lo hacían bien o no era perjudicial con el tiempo. Entonces, con la creación de la plataforma en Facebook, de la creación de los primeros grupos en Facebook, usted pudo ver más directamente cómo iban evolucionando los pacientes, poderles corregir, y de ahí fue yendo la idea de crear la videoguía, que le causó a usted muchos problemas porque algunos de sus colegas no estaban de acuerdo, y finalmente ir creando lo que es Stroke Therapy, tal vez con el tiempo. Y eso sería en general. Bien, gracias. Para mí también esto es un capítulo importante porque yo nunca lo digo y tampoco me gusta decirlo, pero en estos 17 años que he tomado estas decisiones de casar la tecnología, de casar también los medios de telecomunicaciones para mejorar el desarrollo de una rehabilitación que debe matar las barreras, ¿no? Geográficas, económicas, debe democratizar la rehabilitación y sobre todo una rehabilitación compleja como la es la rehabilitación neurocognitiva. En estos 17 años, propio a pesar de estas decisiones que yo he tomado, también esta decisión, compañeros, de hacer una academia con todos ustedes que están muy lejos en el mundo, no está muchos no están contentos de lo que estamos haciendo. Es como empobrecer algo de la neurocognitiva. A mí me parece proprio el contrario. A mí me parece proprio enriquecer lo que es la terapia neurocognitiva. Y en uno de esos capítulos también se habla sobre este aspecto que por muchos años me pusieron en un lado como un matón de la rehabilitación. Entonces, es algo sobre el cual voy a aclarar los aspectos de la telerehabilitación y de la formación a distancia, porque en el 2021 hablar de algo que no vaya a casar el desarrollo de las telecomunicaciones es algo de anacronístico, es algo que pertenece completamente al pasado y nosotros debemos cambiar también la piel para adaptarnos a las necesidades de un mundo que cambia y cambia muy, muy rápidamente. Bien, entonces, gracias Mayra. Y vamos a pasar ahora, así, al último capítulo, sin hacer spoiler, pero no tenemos un asesino en este libro, para decirlo, pero nosotros tenemos como profesionales no solo, a mi parecer, un papel técnico, un papel de desarrollo de las habilidades de nuestros pacientes. Nosotros tenemos también un papel político. ¿Qué significa? Significa que nosotros representamos una categoría, representamos la categoría de la rehabilitación
Y mira que la rehabilitación no me parece que se encuentra en una buenísima situación hoy en día. No somos, no quiero decir que estamos afuera de la ciencia, pero casi casi, ¿eh? Casi casi estamos llegando afuera del lado de la ciencia. Es una ciencia muy joven lo de la rehabilitación y propio a pesar de esos problemas que los compañeros han mencionado antes, lo de estudiar el músculo, la fibra muscular, la neurona, la sinapsis, perdiendo de vista cuál es la complejidad del ser viviente, nos está alejando siempre más al ser una disciplina científica. Entonces nosotros tenemos un papel también de lucha social para mejorar nuestra posición como categoría y yo creo que el último capítulo, mensaje en la botella, es lo de dejar. Maritza, tú lo conoces mejor de mí, este capítulo, dígame algo. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, un mensaje en una botella. Me pareció, me llegó mucho ese capítulo a mí. Me pareció una crítica, bueno, constructiva, una reflexión, pues, de una persona conocedora del tema y que ama lo que hace, acerca de los sistemas de salud. ¿Cierto? En este caso, pues, la crítica, bueno, en Italia, los sistemas de salud, cómo se aborda pues al paciente, cómo es su tratamiento pues y la formación del fisioterapeuta como tal. Realmente si la formación del fisioterapeuta o la formación que nosotros tenemos nos ayuda pues para abordar a un paciente pues post-ictus. Digo, me tocó mucho porque yo a raíz pues de la pandemia me radiqué en un pueblo pequeño, yo soy de Colombia, y me toca mucho ese tema porque veo en este pueblo donde estoy viviendo muchos pacientes con secuelas de ictus y veo que no han, o sea, por lo que veo que no han tenido un buen manejo, los veo pues que falta pues que el apoyo pues del sistema de salud no se ve. Entonces, me deja también un poco preocupado eso. Básicamente es eso, en este capítulo, la reflexión y bueno, dejar ese mensaje en esa botella, Valeriano, pues como lo dice, para que la persona que se lo encuentre, bueno, tome un poco más de conciencia y que ojalá sea pues una persona, porque es un llamado también al cambio, ¿no, Valeriano? Que necesitamos un cambio, ¿sí? Necesitamos un cambio urgente en los sistemas de salud, necesitamos un cambio urgente nosotros también como fisioterapeutas. Entonces, ese es como el llamado que hace Valeriano de dejar ese mensaje en esa botella a la deriva, dice. Y esperamos que alguien que tenga un poder también político y que pueda cambiar las cosas, pero yo estoy cierto que las cosas no la cambia una persona sola, sino personas cuando se unen con el mismo propósito. Me parece que algo estamos intentando de hacer. Por ejemplo, antes Wendy estaba hablando de la neurogénesis y después doctor Hernández ha hablado del primer capítulo donde se destaca también el tema de la imagen motora. Nosotros hacemos de nuestro mejor para que lo que estudiamos en nuestra academia un poco se vaya a transferir también afuera en la comunidad, así que también en nuestro canal de YouTube hay muchos de los estudios que los compañeros están desarrollando proprio sobre estos temas de la neurogénesis y de la imaginería motora. Bien, estamos casi al final, pero tenemos también otros colegas que han participado que me gustaría que destaquen un poco su propio punto de vista. Por ejemplo, Mónica Arellano, ¿a ti qué capítulo te tocó? Hola, buenas tardes. A mí me tocó el capítulo 12 y por lo que veo todos los capítulos están interesantes, pero en particular, bueno, yo también quisiera decir que el mío es bastante interesante porque trata de muchos puntos importantes y uno de los puntos más importantes y que en particular a mí me llegó porque parece que fue un capítulo escogido para mí, es el involucrarse más emocionalmente con el paciente, ¿no? Este capítulo habla particularmente
en cómo el paciente interioriza sobre su enfermedad y de cómo tiene que partir ahora, de cómo ver su cuerpo en el antes y el después de la enfermedad. Una pregunta muy importante que destaca al principio casi del capítulo es de usted, ¿cuál es el mandato realmente del fisioterapeuta, ¿no? En la rehabilitación? Si rehabilitar la parte motora del paciente o rehabilitar la vida a partir de ahora de la enfermedad, ¿no? La vida emocional del paciente, ¿no? Me parece un capítulo muy interesante, muy emocional, sobre todo el caso de Alesia y de Andrea, en donde Andrea experimenta esta parte en donde ya veía avances en su recuperación y de repente le vuelve la espasticidad, ¿no? Y entonces el vivir ese retroceso, el sentirse frustrado nuevamente, el volver a tomar ese cuerpo y continuar, ¿no? El encontrar, como le dice, ese factor X, ¿no? Para poderse volver una persona neurocognitiva y salir adelante con estas lesiones, ¿no? Y en el caso de Alesia, que es una parte importante que yo también siempre creo que es algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, el estado emocional del paciente, cómo se siente realmente, ¿no? No solamente nosotros valorar lo que físicamente vemos en ellos, hacer una evaluación física, ¿no? Sino adentrarnos un poquito en cómo ellos se sienten, en la propia evaluación que hace el paciente interna del mismo y tratar de entender esa evaluación y manejarnos entre su evaluación y la nuestra, ¿no? Y llevar nuestro tratamiento en base a lo que ellos sienten y en base a lo que nosotros vemos. Y yo creo que esa sería una buena forma de avanzar y llevar una buena recuperación. Sí, estoy convencido de una cosa, ¿sabes, Mónica? Que ahora hago un ejemplo, quizás un poco fuerte, pero es un poco como la física. Un día nos hemos descubierto en el siglo pasado que la física newtoniana y de Galileo no fuera más suficiente para explicar todos los fenómenos de la física del mundo. Por ejemplo, el aspecto de la luz, los aspectos del mundo muy pequeño, del electrón y del mundo muy veloz, como lo de la luz, no pudiera ser explicado por una física normal. Y por esto nació la física cuantística. A mi parecer también en la rehabilitación esto se refleja un poco, porque cuando hablamos de protocolos, cuando hablamos de medicina basada sobre la evidencia, donde todo se va a medir con clúster de pacientes, no de un tamaño grande, sí funcionan cuando se habla sobre una estadística, pero cuando se habla del ser humano singulo, lo que tenemos todos los días frente a nosotros, ¿es posible reflejar este protocolo al paciente o cada paciente al final tiene su propia experiencia, su propio mundo interno? Así que nosotros todos nos hemos dado cuenta que yo soy el mismo profesional, hago los mismos ejercicios con las mismas profesionalidades a dos pacientes diferentes que son similares y pero tenemos dos recuperaciones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos una reacción, ¿no? Una capacidad de interiorizar lo que es la rehabilitación diferente. Y esto también sería nuestro papel, porque es un obstáculo a la recuperación de nuestro paciente, de entender cómo interioriza el paciente el sentido del movimiento del cuerpo y de la recuperación. Factor X describe proprio lo que es la capacidad del paciente mismo de involucrarse en la terapia, de ser adherente. Muy bien, gracias, Mónica. No, gracias. Perfecto. Otra Mónica, Ruiz, a ti te ha robado el capítulo Carmona. No fuera un gentleman, pero, ¿eh? Pero hay tanta información en ese capítulo tan increíble que, bueno, primero agradezco todo lo que ha escrito y que nos lo ha compartido, porque
desde el primer minuto en que empecé a leerlo dije qué interesante, y sin duda creo que nos cambia mucho y nos ayuda a ver la rehabilitación con otra visión. Como lo hemos platicado ya antes, también la importancia de tomar en cuenta otras carreras, otras profesiones como la filosofía, que eso es apasionante, ¿no? Pero en este capítulo especialmente me ha gustado mucho, porque aparte también creo que ha sido un reto en la traducción, donde se llamaba como un huevo, ¿no? Que, bueno, sin duda los invitamos a leer, pero aquí me ha gustado mucho en donde habla sobre que es difícil, después de una lesión, poder recuperar ciertos movimientos, y cómo cuando desde que estamos chicos pues aprendemos a andar en bicicleta, a hacer distintas actividades, y platica cuando tenía una clase de tenis y que su maestro le enseñaba el revés y le iba diciendo como, no, así no, de tal forma, coloca la posición de esta forma, y era difícil que pudieras entender cómo era ese movimiento del revés, hasta que una persona pasó por ahí y dijo, como un huevo. Entonces entendió ahí la posición, entendió a qué quería decir, y por fin logró hacer el revés. Y entonces cuenta también sobre un paciente, Giovanni, que le enseñaba a caminar y ya iba avanzando mucho, mejoró mucho en su forma de caminar. Y un día, sin que él se diera cuenta, usted lo se dice espiar, como un espía, lo vio por atrás y se dio cuenta que estaba caminando como si no hubiera recuperado nada. Y entonces se dio cuenta que cuando estaba con usted mejoraba porque iba siguiendo ciertas instrucciones, pero él no había hecho suyas esa forma de caminar. Hasta que hablando le dijo, a ver, no, necesito que me digas cómo te sientes cuando caminas conmigo. Y él dice, de una forma elegante. Y entonces empezó a caminar mejor porque empezó a entender cómo estaba realizando sus movimientos. Y entonces empezó a hacer suyos los movimientos a través también de su memoria y pudo ir mejorando cada vez más su forma de caminar. Entonces, bueno, eso me gustó mucho ese capítulo, así que muchas gracias. Gracias a ti por la ayuda en la traducción. ¿Cuántas veces nos pasa en nuestro consultorio de explicar un movimiento al paciente, dándole instrucciones? Mira, flexiona, pone debajo, pone arriba, y el paciente no logra de hacer movimientos que nosotros queremos, pero tal vez vemos que cambiando una palabra, haciendo un ejemplo, tomando una metáfora, vemos un cambio en el aprendizaje motor de nuestro paciente. También esto es fundamental entender por qué pasa, porque nosotros somos los profesionales del aprendizaje motor. Entonces esto, de ejemplo de ponte a huevo, ¿no? Ponete como un huevo, es un ejemplo que debemos entender también que todo lo que nosotros enseñamos a los pacientes es el desarrollo de procesos cognitivos que también nosotros tenemos como seres humanos, y tal vez lo olvidamos esto, sinceramente tal vez es algo que pasa. Muchas gracias, Mónica. Bien. Que por cierto, me gustaría saber bien cómo es esa postura, porque no la he visto. Te la muestro en vivo, en directo. Mira, cuando te pones a huevo para el revés, ¿qué debes hacer? Debes poner así, te debes flexionar con todas las piernas. Él cuando me dijo ponte a huevo, me ha dado la idea de cómo conjuntar todo el cuerpo, porque el maestro solo me hablaba de cómo flexionar o extender las articulaciones del brazo, pero la idea del huevo me ha dado una idea general, global del movimiento. Gracias. No fuera la posición más elegante, mucho tiempo que no juego a tenis. Bien, compañeros, estamos al final. Hay, no sé, otras personas, elegimos dos de todas. Hay Elizabeth, que hizo el capítulo sobre el laberinto de la mente. Hay Zapata, que hizo el capítulo 18. Hay Karen también, que aportó muchísimo. Y quién más que no estoy viendo porque son muchísimos ustedes hoy, a Misadai. Entonces, dos de esto que he mencionado, ¿que quiere destacar algo?
Y no solo- Buenas tardes. Oh, Qué Eli- poco caballeros hay aquí, ¿vale? adelante, a mí, perdón. Percy, ¿qué te ha dicho? Bueno, no sé si quiere, elija a Percy y luego a mí. Y ahí tiene los dos que faltan. Así que tenemos dos caballeros que faltan de maneras, ¿no? ¿No? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Yo comencé traduciendo el capítulo 9 y en particular este capítulo se llama Al revés. Y bueno, debo decir que no sé si Valerio lo hizo a propósito, porque el capítulo que me dio se trata de cuando él empezó a dar clases en la universidad y yo en lo particular me sentí muy identificada en el momento de cambiar el panorama desde ser estudiante, por así decirlo, a pasar a ser profesor, a estar enfrente de un público, por así decirlo, de un alumnado que depende mucho de lo que vas a impartir, ¿no? Porque de ahí es que nace la mayor parte de los conocimientos de los profesionales, pues. En particular, este capítulo hace mención al hecho de encontrarnos con la cotidianidad de los profesionales, que yo lo veo de esta manera porque me ha pasado. Hay muchos profesionales que no conviven con los problemas que tiene una persona con el ictus, o no trabajan o no están de lleno en este ámbito, y suelen ser a veces muy deshumanizados, por así decirlo, y decir que hay en ocasiones cosas que el paciente presenta que lo pueden ayudar en su vida diaria, como una forma de decirle que la espasticidad no es mala, que la espasticidad con la que conviven más bien lo ayuda a estar de pie, lo ayuda a ponerse, valga la redundancia, de pie, a caminar, a hacer otras actividades. Y aquí Valerio incluso hace referencia que esto también es un problema social, es un problema intrahospitalario. ¿Por qué? Porque pasa que como una forma rápida de sacar a los pacientes de las clínicas y darle la autonomía lo más rápido posible para poder darle el cupo o la oportunidad a otro paciente de poder ingresar o de ser atendido, pues comienzan en una etapa flácida a ponerlo rápidamente de pie, a ponerlo a caminar cuando todavía no está preparado, cuando ni siquiera tiene un control de tronco adecuado, y empezamos a crear una neuroplasticidad maladaptativa en muchos aspectos. Entonces, como decía Mónica, creo que era Mónica hace rato, perdón, era Maritza, dice que es una cosa que debemos cambiar incluso no solamente el profesional, o sea, el terapeuta, sino también el sistema sanitario, que lamentablemente desde ahí comienzan los primeros errores en la rehabilitación. Y este capítulo en particular, Valerio explica todos los fenómenos patológicos que se presentan, el por qué no deberíamos hacer muchas cosas, y pues también es como un llamado reflexivo a que hay muchos errores que se cometen de forma temprana y deberíamos buscar la manera también de solventar eso. Gracias. Esto fue un periodo muy duro, precisamente, un periodo después de regreso desde la clínica de Perfetti, después que he estudiado con él en un periodo muy protegido, ¿no? Porque todo hablaban de rehabilitación neurocognitiva, todo interpretaban la patología de igual forma, todo construían los ejercicios de una forma cognitiva, y cuando tú te regresas en el mundo ordinario, en el mundo normal, está frente a mucho contraste, ¿no? Por esto al revés, un mundo que se va al revés, o eres tú que te va al revés. Esto es una buena pregunta que debemos hacernos. Entonces, bien, estoy contento que te ha gustado y que te ha reflejado también, porque desde tu posición de docente a la universidad, está también en una posición de estudiante como todos nosotros, a mi edad, todos estamos eternamente estudiantes. Esto es nuestra verdad, por siempre será. Bien, a mi Sadai, la damos a la palabra a Percy, se la merecida, ¿qué dices? No, pasé con otros. No, entonces a otro compañeros. Percy, creo que estaba bromando a mi Sadai, que puedes hablar tranquilamente. Buenas tardes con todos. Bueno, a mí me tocó leer o ayudar en la traducción del capítulo número 18, que habla del resilience. Y creo que es algo en lo que todos aquí podemos relacionarlo con un grupo específico en Facebook que hay relacionado con los pacientes. Pero también este capítulo
a mí me habla mucho de la adaptación, porque inicia hablando, por ejemplo, de cómo actualmente, gracias al COVID, todos tuvimos que readaptar nuestra forma de vida, tanto en el sistema laboral, en el sistema educativo, en el sistema de salud, etcétera. Y cómo es que en sí, precisamente, el sistema de salud, quienes no habían tenido o no tenían mucha fe en la telerehabilitación, se incorporaron, se vieron obligados a incorporarse a este sistema. Pero cosa que para el doctor Valerio ya no era algo tan novedoso porque ya lo venía trabajando desde hace 16 años atrás. Pero también es cierto que en este sistema a los pacientes no solamente se les buscó tratar sus patologías, sino cambiar todo su entorno, crear un sistema ecológico en el cual puedan intervenir familiares, pacientes y fisioterapeutas o personal de salud que esté tratando la enfermedad. Aquí se trató de crear como que un sistema ecológico, un mundo intermedio, donde todos puedan entender a todos puedan comunicarse con todos podamos aprender de todos y todos podamos ayudarnos entre todos. Entonces, para mí de aquí parte gran importancia del libro porque, como dije, habla mucho de la adaptación, tanto la forma en que se pretende adaptar el sistema de salud actual, no necesariamente vinculándola a la telerehabilitación, sino a cómo fomentar estos cambios positivos en beneficio de los pacientes, en cómo fomentar estos cambios también en beneficio de los profesionales. Y también me llevo un poco hacia el capítulo 5, que también tuve la oportunidad de leerlo, donde nos habla un poco de la anosognosia, que tiene que ver con un paciente, el paciente Giacomo, uno de los pacientes del doctor Valerio, que presentaba esta enfermedad, o bueno, esta parte de la patología en la cual no puede ser consciente de su propia enfermedad. Entonces, visto desde aquí también, muchas veces a personas que tienden o tienen esta patología, se les llega a decir, por ejemplo, que son pacientes que no cooperan en terapia, que no quieren ayudar, no tienen interés por rehabilitarse o por mejorar, etcétera. Cuando en realidad desde aquí podemos ver que en sí puede ser porque nosotros mismos fallamos en un mal diagnóstico y no pudimos llegar al punto que queríamos. Entonces, en conclusión, para mí este capítulo habla mucho de la adaptación en todas las formas y es muy interesante. Gracias, doctor, por permitirnos a todos participar en esto. Incluso también cabe recalcar que este capítulo habla un poco también de justamente nuestra presencia aquí, porque habla de cómo este grupo se empezó a expandir, el grupo de pacientes, a tal punto que ya para el doctor Valerio no fue tan cómodo, o bueno, también le ayudó, mejor dicho, a expandir sus conocimientos, pero tanto a la vía profesional. Trató de captar profesionales que estén interesados en este cambio, en estas nuevas adaptaciones y fomentar estos nuevos métodos de aprendizaje en mejora de los pacientes. Sabes, Percy, que el último año, desde cuando se ha empezado la pandemia, el libro estaba ya casi listo. Y yo he luchado fuertemente diciendo, no, en este libro no se debe hablar por nada de este COVID. No debo hacer de todo para que la palabra COVID no sea presente, pero al final esto del COVID ha cambiado también nuestra manera, ¿no? de interactuar con la tecnología y con nuestros pacientes a través de diferentes medios. Y al final he caído yo también en este tema y un poco hemos hablado de cómo ha cambiado, ¿no? el aspecto de la relación profesional. Bien, compañeros, mire, soy yo que le doy las gracias a todos ustedes porque ahora que estoy hablando con ustedes me doy cuenta de una cosa, que no fuera posible diferentemente hacerla esta traducción. Es solo a través con colegas con el cual compartimos términos, compartimos una visión de la rehabilitación
que se pueda desarrollar una traducción, porque haciéndolo solo con un traductor, sí, muy conocido en el área del idioma, no habría sido igual. Entonces, yo le doy las gracias por haber permitido de hacer este pequeño paso adelante en el tema de la divulgación, porque muchas veces tenemos este problema y nosotros lo sabemos, que debemos estudiar la teoría neurocognitiva, pero no es simple buscar los libros que hablan de la teoría neurocognitiva, tampoco los libros de perfecti. Sí, hay un buenísimo libro, escrito también por una profesional que conozco, Roberta Ghedina, y todos los compañeros, Víctor, Carol, Laia, Elia, que son profesionales increíbles de España que han participado al desarrollo de este libro de la ejercicio terapéutico cognitivo con el paciente hemipléjico adulto. Bien, eso es un libro fundamental porque se habla de la parte técnica, la estructura de la teoría neurocognitiva, y nosotros hemos dado nuestra contribución también en el área de la bibliografía, intentando de buscar no solo los libros, sino también la parte de las investigaciones científicas que han ayudado al desarrollo de la teoría neurocognitiva. Entonces yo, compañeros, estoy muy agradecido con todo su gran labor, su trabajo. Estoy contento que le haya gustado leerlo. Y bien, empezamos con el desarrollo del segundo, entonces. Gracias. Chao a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Valeria. Hasta luego, Gracias. Hasta luego a gracias. todos. Hasta luego. A todos. Chao. Chao.